Bienvenidos al repaso de la lección 6 de este trimestre. Les invito antes a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este sábado que nos das y nos permites abrir tu palabra. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que podamos encontrar en ella lo que tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a buscar en Hebreos 11:6 el texto de esta semana. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le busquen. Iniciemos con nuestro estudio. Bien, hermanos, nos da gusto saludarlos nuevamente para el repaso de la lección número 6 de este trimestre, segundo trimestre de 2020, para el 9 de mayo. Se titula la lección ¿Por qué se necesita interpretación? Y vamos a estudiar en este sábado cuál es la importancia de que al leer la Biblia también necesitamos interpretar la Biblia. La Biblia está escrita en un lenguaje divino humano, ya que el autor es Dios y el receptor del mensaje es el hombre. Dios envía a través de este canal que es la Biblia su mensaje a la humanidad. Por cierto, el mensaje principal de la Biblia es la salvación. Así es que sentemos la base de que al leer la Biblia también estamos interpretando la Biblia. La Biblia no toda necesita interpretación. Hay una buena cantidad de escritos que son completamente literales. Por ejemplo, la historia de David y Goliat no es metafórico, es completamente literal. La historia de José en Egipto, Moisés, todas esas historias no necesitan interpretarse, son historias literales. Cuando nos acercamos al texto bíblico, podemos encontrarnos con diferentes pasajes, parábolas, sueños proféticos simbólicos, relato histórico como el que mencionábamos, o poesía. Cuando el texto es una metáfora, entonces necesitamos interpretar. Pero antes necesitamos ver algunos conceptos básicos de esta lección. Por ejemplo, ¿qué es interpretación? Interpretación es lo siguiente. Cuando un contenido es comprendido, primeramente, o traducido a una expresión diferente, necesita ser fiel a su contenido original. Por ejemplo, aquí en la pantalla podemos ver, estamos familiarizados hoy en día con el intérprete de señas, ¿verdad? Cuando los funcionarios salen a dar algunas indicaciones, hay un intérprete de señas. No usa algún lenguaje oral, sino corporal, para poder ella decir a las personas con una discapacidad auditiva lo que oralmente está diciendo alguien, ella lo hace o él lo hace a través de señas, a través de gestos del rostro, para que pueda, como dice acá, traducir una expresión diferente, una expresión a otro tipo de personas, ¿no? Y necesita ser fiel al contenido original. Eso es interpretación. Para una buena interpretación de textos también se necesita una buena hermenéutica. Veamos qué es hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar textos. Es necesaria gracias a las complicaciones o debido a las complicaciones y complejidades de los diferentes lenguajes que se manejan en el mundo, que a veces nos conduce a conclusiones diferentes o incluso opuestas. Esas complejidades, cuando hay un lenguaje
en cierto idioma. Hay palabras en cierto idioma que en otro idioma no existen, ¿verdad? Entonces es necesaria esa capacidad de interpretar textos. Ahora, ¿qué es traducción? La traducción es lo siguiente, consiste primeramente en comprender el significado de un texto en un idioma original, el texto origen, para producir un texto con significado equivalente en otro idioma. Es trasladar el mensaje en este idioma a otro idioma para producir un texto con el significado equivalente llamado texto traducido. Un texto origen en un idioma y un texto traducido, un texto final. En la lección de esta semana que vamos a iniciar veremos precisamente esas complejidades de los textos, de los idiomas e incluso de los contextos. Muy bien, entonces, ¿qué es interpretación auxiliado con la hermenéutica y la traducción? Hermenéutica viene de un nombre de un dios griego, Hermes, que era un dios emisario y mensajero de los dioses, de otros dioses, que traducía mensajes divinos, supuestamente, para su pueblo. Nosotros en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo, dado que el texto original, los mensajes de la Biblia provienen de Dios a la humanidad, por ejemplo en el caso de Daniel, Dios le envió un sueño al rey Nabucodonosor, como vimos en la lección del trimestre pasado. Pero el rey Nabucodonosor, un rey pagano, no sabía el contenido, ni siquiera se acordaba del sueño, no sabía ni siquiera qué significaría ese sueño. Necesitaba de un intérprete. Por cierto, Daniel, el siervo de Dios, logró interpretar ese sueño con contenido altamente simbólico para el rey Nabucodonosor. Otro personaje que también fungió como intérprete, Felipe, le fue dado la orden por Dios de que fuera hacia cierto camino que salía de Jerusalén y se encontró con un eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía, el cual, yendo a su país de regreso después de haber adorado a Dios en el templo de Jerusalén, adquirió un rollo del libro de Isaías, del profeta Isaías, para ir leyendo durante un viaje de varias semanas. Solo que había un detalle, él sabía leer el texto, pero no lo entendía. Entonces Felipe escuchó lo que leía y acercándose a su carruaje, le dijo, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le contestó, ¿y cómo entiendo? Si nadie me explica. Entonces le pidió que subiera al carruaje, le explicó el texto, de cómo ese texto hablaba de Jesús como el Mesías, el Cordero de Dios, y como producto de esa interpretación de Felipe, el eunuco fue bautizado. Así es que ahí radica la importancia de una buena interpretación. Como decíamos al principio, el tema principal de la Biblia es la salvación. En este ejemplo fue logrado el objetivo principal, gracias a que hubo una buena interpretación. También José, en Egipto, interpretaba los sueños de las personas. Espero que tengamos bien comprendido qué es interpretación. Así es que leer la Biblia, leer la Torá, incluso los árabes y los musulmanes, al leer el Corán, ellos dicen que el Corán debe ser leído en árabe solamente. El que no lee el Corán en árabe no encuentra el mensaje original de Dios, dicen ellos. Lo mismo sucede con la Biblia
muchas veces. Por eso en la lección de esta semana que iniciaremos veremos algunos detalles con el idioma hebreo y griego. Ahora bien, nos encontramos también con algunos aspectos que nos impiden que podamos abordar la Biblia a través de una correcta interpretación de ella. Por lo menos hay 3 aspectos que veremos en esta mañana, en este sábado. Uno de ellos son las presuposiciones y cosmovisiones que cada uno de nosotros tiene al momento de acercarnos a la palabra de Dios. Cada uno tiene una carga de conocimientos. Nadie aborda el estudio de la Biblia con una mente en blanco. Todos tenemos conocimientos previos con los que crecimos, con los que nos formamos académicamente, con los que al momento de leer el texto bíblico, esas presuposiciones, prejuicios o a prioris hacen que tengamos cierta interpretación del texto bíblico. Por ejemplo, los discípulos de Jesús se encontraron con este aspecto al momento de determinar quién era Jesús realmente. Aun cuando habían estado 3 años y medio con su Señor, habían interpretado ciertos pasajes de la Biblia de acuerdo a la tradición judía. Ellos creían que el Mesías tenía que ascender al trono de Israel, liberarlos de la opresión romana y entonces ser un reino nuevamente, un reino poderoso. Cuando vieron al Mesías, Jesús, sufrir y morir en la cruz y ser colocado en una tumba, se derrumbaron sus expectativas acerca del Mesías y se disolvió aquella sociedad de discípulos que Jesús había formado. Pero gracias a que Jesús resucitó y en aquel camino a Emaús con sus 2 discípulos, Él les explicó, usando los escritos de Moisés, de los profetas y de los salmos, dice, les explicó que Él realmente era el Mesías y les mostró una nueva cualidad del Mesías. Ellos no estaban dispuestos a pensar en un Mesías sufriente. Ellos habían elegido solamente aquel Mesías que le daría y devolvería la gloria a Israel. He ahí algunas presuposiciones que hicieron que ellos no reconocieran al Mesías en esa primera instancia. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es que, hermanos, también nuestras cosmovisiones muchas veces hacen que descartemos todo lo que es sobrenatural. Si yo fuese ateo, por concepto, yo descarto todo aquello que es sobrenatural. Esa persona que no cree en Dios no entenderá las Escrituras como un relato verdadero y confiable de lo que Dios ha hecho. Por eso el texto de esta semana dice que todo aquel que se acerca a Dios a través de la Biblia, primeramente tiene que creer que Él existe. Este es un asunto de fe. Ahora, cuando tenemos presuposiciones y cosmovisiones, por ejemplo, cada cultura tiene una cosmovisión diferente o más o menos parecidas. Los mexicas, los primeros mexicanos en nuestro país tenían su propia cosmovisión de cómo fue constituido y creado el universo. Tenían un panteón de dioses. En la cultura egipcia también, en la cultura romana, griega, cada uno de las culturas tiene su propia cosmovisión. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una cosmovisión bíblica. O sea, Dios nos creó en 7 días, al séptimo día descansó, mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros y ahora nos espera el cielo, milenio,
y posteriormente de la tierra nueva. Esa es nuestra cosmovisión general a partir del estudio de la Biblia que tenemos nosotros. Ahora bien, cuando tenemos ciertas presuposiciones o prejuicios cuando vamos a estudiar la Biblia y queremos hacerlo honestamente y humildemente, pidamos el auxilio del Espíritu Santo para que cuando estudiemos la Biblia, Él se abra paso y corrija nuestras presuposiciones a leer las palabras de las Escrituras con una mente abierta y con un corazón honesto. La Biblia promete que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Así es que también la carga cultural, como dijimos, hablamos apenas de la carga cultural que cada uno de nosotros tiene cuando aborda el estudio de la palabra de Dios. Pero la lección también dice que a veces no comprendemos la palabra de Dios porque la cultura en que fue escrita es milenial. Fue escrita empezó a escribirse desde hace 3500 años con su primer autor, Moisés. Dice la hermana Juárez que Moisés escribió el libro del Génesis allá en las montañas cuando cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Imagínense entre las majestuosas montañas recibiendo la inspiración del Espíritu Santo para escribir. Pero él escribió de acuerdo a la cultura hebrea egipcia, los libros primeros, Génesis y Éxodo. La Biblia está enmarcada en la cultura hebrea y para poder comprender completamente los escritos, debemos también comprender la cultura hebrea y todas sus circunstancias, sus tradiciones, etc. La cultura hebrea de hoy, por cierto, es diferente a la cultura hebrea de aquellos tiempos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, en realidad está sugiriendo que Dios permitió, pero en ese entonces la cultura quería decir que cuando alguien permitía que sucediera algo, prácticamente era culpable de que ello hubiese sucedido. Así es que ahora el Nuevo Testamento fue escrito en otras circunstancias, cuando los discípulos estaban enmarcados en una cultura griega y romana, ¿verdad? Prevalecía el pensamiento griego en ese entonces, y por eso los escritores del Nuevo Testamento tienen otra cosmovisión que nosotros también debemos comprender. Así es que la carga cultural nuestra y la cultura de aquel entonces en la que se escribió la Biblia son aspectos que impiden a veces una correcta interpretación de la Biblia. Pero hay otro más. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída el pecado mismo impide que nosotros tengamos esa capacidad para interpretar la Biblia. Esa naturaleza, mientras nuestra mente y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado, se han cerrado a la verdad de Dios a través del orgullo, del engaño, de la duda, de la distancia, y eso provoca desobediencia. Así es que cuando el pecado provoca en nosotros una actitud que incide en la pobre capacidad de interpretar la Biblia. El pecado fomenta la duda. Debemos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, no con una actitud de duda y de crítica. Esos son los tres aspectos
que impiden una correcta interpretación de la Biblia. Ahora, Jesús mismo hablaba en ese entonces, en la época de Jesús y en el Nuevo Testamento, se hablaba un dialecto hebraico que era el arameo. Jesús mismo dio la importancia necesaria a lo que es la traducción. E incluso dice en 1 Corintios 12 que la interpretación es un don del Espíritu Santo dado a sus hijos. Por ejemplo, la palabra Mesías, que es hebrea, esa palabra es hebrea, Mesías, se traduce en Cristo, una palabra griega, pero en español debe significar el ungido. También cuando Jesús fue a visitar en el estanque a los enfermos que había, el estanque de Siloé, Siloé significa enviado. O el nombre de aquella mujer que ayudaba a las personas en Jope, Tabita, que traducido es Dorcas, pero que en nuestro español significa gacela. Imagínense a Jesús interpretando los textos, los textos de la Biblia. Por eso cuando él era un niño y la primera vez que fue a la ciudad de Jerusalén, al templo, y se puso a argumentar, no con otros niños, sino nada más y nada menos que con los doctores de la ley, o sea, estudiosos de las escrituras de Moisés, los 5 libros de Moisés y otras escrituras primarias que ya existían en ese tiempo del Tanaj y de los profetas, eran expertos en el estudio de la Torá y estaban maravillados del conocimiento que tenía aquel niño, Jesús, de la palabra de Dios, y no solamente del conocimiento, sino de su interpretación. Pero no se imaginaban que estaban delante mismo de aquel que había dictado esas palabras a sus siervos los profetas. Eso hacía la gran diferencia en que Jesús estaba en ese momento presentando sus argumentos a aquellos hombres. Así es que, hermanos, ahora bien, la interpretación entonces estamos diciendo que es muy necesaria. Por ejemplo, en el campo de las ciencias, la interpretación es muy importante. Cuando un científico obtiene datos a través de la observación, a través de la experimentación, esos datos tienen que ser interpretados, como cuando vamos al médico y nos envía al laboratorio a realizarnos ciertas pruebas de sangre, etc. El laboratorio emite unos resultados, pero el paciente no tiene la capacidad de saber qué significan. Tiene que ir al médico. El médico abre el sobre y, dado que ha estudiado todo ello, entonces interpreta lo que el laboratorio ha encontrado en el paciente. Entonces, una vez que ha interpretado, tiene que llegar a ciertas conclusiones. Encuentra cuál es el diagnóstico y a partir de ello se basa para determinar el tratamiento y para determinar cuál es el pronóstico de ese paciente. Así es que es muy importante la interpretación, no solamente en el estudio de la Biblia, sino en varios órdenes del conocimiento y de nuestra vida. Para ello, nos invita la lección de esta semana a que podamos tener en casa varias Biblias. Tengo aquí una Biblia que me regaló el pastor Abel Ramírez. Agradezco al pastor Abel Ramírez haberme regalado esta Biblia. Es muy útil. Tengo otra versión que se llama versión latinoamericana. También es muy importante. Esta versión latinoamericana, que es una versión católica, tiene al pie comentarios hechos por eruditos católicos.
También esta Biblia que tengo en mis manos, también tiene comentarios. Tiene comentarios de la hermana G. de White para llegar a una buena comprensión de la palabra de Dios. Tengamos en casa varias versiones de la Biblia para poder hacer lectura comparativa, para poder tener una buena comprensión del lenguaje, de cualquier tipo. Puede ser en inglés. Incluso tengo esta, que es la traducción del Nuevo Mundo. Alguien dirá, bueno, no es una buena traducción. O el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón. ¿Ya? Este ejemplar es solo Nuevo Testamento, pero tengamos a la mano varias versiones de la Biblia para que nuestra comprensión en el estudio de ella pueda ser más amplia y más clara. Así es que casi estamos terminando. ¿Por qué es importante la interpretación? En Nehemías 8 nos recuerda aquel pasaje cuando Esdras y más de 50,000 judíos habían regresado de Babilonia a Jerusalén. Esdras los motivó a un ejercicio de la lectura de la Biblia, ya que habían estado 70 años en Babilonia, en otra cultura, lejos de la religión judía, a que el primer día del mes de Tisri empezaron la lectura de la Biblia durante varios días, durante varias horas al día, y dice en Nehemías 8:1-8 que Esdras leyó el libro de la ley a la congregación, los reunió y leía claramente y ponía el sentido de modo que entendían la lectura. Al momento en que Esdras estaba leyendo las escrituras, un cuerpo auxiliar de sacerdotes explicaban a la congregación el significado de esa lectura. Así es que, ¿por qué es importante la interpretación? ¿Por qué es importante? Porque el tema más importante de la Biblia es la salvación y cómo ser salvos. Saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación depende mucho también de la interpretación. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos a conclusiones falsas, ¿no? Pedro dice que si torcemos las escrituras, corremos el riesgo de, en vez de alcanzar la salvación, propiciamos nuestra perdición. Así es que si torcemos las escrituras, tenemos el riesgo de tener como iglesia una teología mala y distorsionada. Y como producto de ello, corremos el riesgo de asumir una misión deficiente y distorsionada también. Nuestra misión no va a ser la que Dios nos encomendó si es que no leemos e interpretamos correctamente la Biblia. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Debemos acercarnos a la Biblia con corazón dispuesto a escuchar al Señor. Leamos con humildad y honestidad. Leamos con una mente libre de prejuicios. Escuchen esto, no tratemos de concordar la palabra de Dios con nuestras opiniones. Al contrario, hagamos concordar nuestras opiniones con la palabra de Dios. Y, muy importante esto, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y Él lo hará. Esta es la promesa que Dios nos ha dado. Así es que, hermanos, les invito a que cuando tengamos un acercamiento a la Biblia, pidamos el auxilio del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Que el Señor nos bendiga. Esta lección se tituló ¿Por qué se necesita interpretación?
Les invito a estudiar la lección 7, en el que abordaremos los idiomas, el texto y el contexto, ya que hay 6.000 idiomas en el mundo, y eso es un gran reto para traducir la palabra de Dios. Cada traducción es prácticamente una interpretación de la Biblia. Hay, dice la lección, 1.500 millones de personas que no han escuchado la palabra de Dios debido a que las complejidades del lenguaje han impedido una traducción hacia sus lenguajes. Nosotros considerémonos privilegiados porque tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Nosotros principalmente usamos la versión Reina Valera, traducidos por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en los años 1500, 1600 aproximadamente. Ellos eran oriundos de Castilla, España, y trasladaron de los originales hebreo y griego la palabra de Dios, una traducción confiable en la cual podemos basar, hermanos, nuestro estudio de la Biblia. Que el Señor nos bendiga, que tengan un excelente sábado.